Bienvenidos a Lunares, un proyecto de podcast, un proyecto audiovisual que viene a afianzar el compromiso del Pimpi y de su fundación con Málaga, con su cultura, con sus raíces, con su patrimonio, con su historia. Y qué mejor manera que iniciar este recorrido por las raíces culturales de esta tierra que ahondando, recorriendo los más de 50 años de historia que tiene esta casa, como aquellos dos visionarios, dicen locos, pero visionarios, pusieron las raíces de lo que hoy es el Pimpi. Y lo vamos a hacer de la mano de una niña que cuando nació empezó a sentir el Pimpi como algo que formaba parte de su día a día. Nos situamos en el 1971, cuando nace esta bodega de la mano de Pepe Cobos y Paco Campos. Elena Cobos, su actual gerente, el actual alma de esta casa, nació un poquito más tarde, pero desde el principio el Pimpi forma parte de su vida. Por eso queremos con ella iniciar este recorrido por Lunares. Elena Cobos, un placer tenerte aquí. El placer es mío. Yo creo que el trabajo de este podcast es aguantar esa emoción tan grande que tú me vas a abrir en el pecho hoy, ¿no? Estar en la casa y arrancar este proyecto y de tu mano y de todas esas vivencias de chica. Yo creo que el trabajo será aguantar toda esa emoción. Espero no defraudarte, amigo. Seguro que no, seguro que no. El Pimpi es una marca absolutamente ligada a Málaga, a su cultura, a sus raíces. No imaginamos nada que tenga que ver con la esencia, con el alma, con el corazón de esta tierra en el que no esté presente el Pimpi. Todo eso comienza en 1971. Hablaban de dos locos que emprenden un camino y que el destino los trae aquí, a este rincón, desde donde comenzó todo, donde se puso la semilla de lo que hoy es el Pimpi. Tú llegas más tarde, pero Elena, ¿qué te contaba tu padre de cómo fue ese camino desde Córdoba hasta Málaga y de pronto aparecer en calle Alcazabilla y decir, ahí, ese es el rincón donde tenemos que montar nuestro proyecto? Pues como casi todo en esta vida es un camino de amor. Yo lo veo así por todo lo que me contó Paco y todo lo que me contó o me ha contado y me sigue contando, por suerte, mi padre. Es un camino de amor porque Paco, por circunstancias, tiene que salir de Córdoba. En aquel entonces ser homosexual estaba muy mal visto. Y mi padre, que era muy amigo de Paco y que trabajaba con él codo a codo, sin pensárselo dos veces, mi padre, que es altamente cordobés, pues le dice que si él se va, que él lo acompaña. Entonces emprenden un camino hacia Granada con Antonio Gala, buscando una casa que sea similar a lo que ellos conocían, que era Bodegas Campos. Y cuando llegaron hacía muchísimo frío y eso por circunstancias le dijo Antonio, ¿por qué no nos vamos a Málaga, que estamos muy cerca y comemos allí, que hay solecito sí o sí? Y cuenta la historia, y así me la contaron los dos, que cuando llegaron a Málaga aparcaron aquí, en calle Alcazabilla, Dios mío, en la puerta del Pimpi sin ellos saberlo. Nada más salir mi padre, que tiene mucha gracia cuando lo cuenta, dice que salió del coche y dos malagueñas que pasaban le dijeron, ¡guapo! Y dice mi padre que dijo, mira, yo no sé vosotros, pero yo ya he llegado a mi ciudad. Y se fueron a Antonio Martín, comieron juntos y un señor pidiéndole un autógrafo a Antonio Gala le dijo, ¿qué hacéis aquí? Le contaron la historia y dice, yo alquilo una casa aquí cerca y puede ser que os cuadre. Y era el Pimpi. Y habían aparcado en la puerta del Pimpi. O sea, si eso no es la fuerza del destino, que venga Dios y que lo vea, porque a Málaga no venían, iba a Granada, ¿no? Es la fuerza del destino y aquí hay dos valores fundamentales, ¿no? Decías tú el amor, Elena, que es básico, el amor transformado de cualquier manera, ¿no? Aquí está el amor, el compromiso y la amistad. Es decir, la primera semilla del Pimpi es, pues en principio una huida, por desgraciadamente falta de comprensión social, pero después hay un valor de amistad y de amor que muestra tu padre hacia Paco, que los trae hasta aquí y después juega el destino. Y después juega el destino. Y después juega el destino cuando, pues ellos abren el Pimpi en 1971, como tú bien has dicho, el 4 de agosto.
Y bueno, por una serie de carambolas, porque ahora se ve el Pimpi muy grande, que está todo hecho y que es muy fácil y que el Pimpi va rodado y que no va bien por castigo, como yo más de una vez, que me parece una frase absolutamente horrorosa, ¿no? Aparte de injusta. Aparte de muy injusta, porque esto está muy trabajado y muy sacrificado y con mucho amor. Ellos tomaban un menú a medias, sus inicios fueron difíciles, pero desde primera hora, o sea, yo nunca he visto tristeza en mi familia, sí que he visto siempre una actitud muy positiva. Y por otra parte, desde primera hora yo han tenido claro, porque estaban muy rodeados de cultura, pues ya te digo que Antonio Gala era muy amigo de ellos, pues enseguida mi padre se acercó a la universidad que estaba aquí, que Gloria daba clases, y se trajo a Gloria y ahí se inician todos los culturales y ahí se inicia toda esa trama, todo ese entramado del Pimpi que conocemos como muy fuerte, que tú estás aquí, no sabes por qué, pero te va bien, pero te sientes bien, pero el Pimpi es verdad. Toda esa parte cultural, toda esa parte de tradición, todo eso el Pimpi lo ha cuidado desde los inicios. Bueno, el mismo nombre, ¿no? El Pimpi es un término tan vinculado a la mar, a las tradiciones andaluzas, a nuestras raíces, es decir, ya esa bendita casualidad basada en el amor tiene su origen también en una nomenclatura, en una nominación que es Andalucía, que es Málaga. Sí, porque los Pimpis son las personas que te recogían del puerto y te llevaban allá donde tú requerías, ¿no? Mientras que te llevaban las maletas, pues te iban enseñando los monumentos que encontraban o las calles o la tienda donde tenías que comprar, ¿no? Y te iban enseñando hasta pararte en tu hostal o donde fueras, pues lo que era Málaga en ese trayecto tan corto de espacio de tiempo. Y nosotros de alguna manera seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Seguimos enseñándole al visitante lo que es Málaga, cómo huele Málaga, cómo sabe Málaga, ¿no? Tan bonito. Los inicios del Pimpi no eran gastronómicos, pero ahora tenemos la suerte de haber incorporado toda esa fuerza, ¿no? De todo nuestro producto que es tan rico y tan bueno. Eso te iba a preguntar, porque los orígenes fueron una bodega, una bodega por el amor también, el compromiso vinícola de Paco y de Pepe. Y esto fue creciendo con un afianzamiento vinícola y también vinculado a la cultura desde los orígenes. Yo quiero mirar la evolución del Pimpi desde los ojos de una niña que nace en 1973, que tiene un genio por padre, porque esto, aparte de las casualidades, hay que ser genio para inventarse todo lo que se ha inventado Pepe junto con Paco durante toda la historia para llegar a donde el Pimpi está hoy. Cuando empieza a tener conciencia Elena de lo que es el Pimpi, que es algo que le suena desde poco, me quiero situar en los 5, 6, 7 años, cuando ya, en fin, hay un poco de conciencia del niño. ¿Qué recuerdas de la primera vez que entraste en esta casa? Yo no recuerdo la primera vez que entré en esta casa porque entré siendo un bebé, ¿no? Pero sí que lo que más recuerdo y el pozo que tengo es que yo en esta casa era feliz. Mi familia siempre ha sido muy peculiar y particular. Mi padre y mi madre se separan cuando yo tenía solamente 6 años. Entonces, en un colegio de monjas, con un padre camarero, con una madre camarera, con un hombre que me llevaba al cole que era homosexual. O sea, era mi padre porque formaba parte de mi familia, pero quieras que no, era una familia muy atípica para 1976, 77, 78. Entonces yo en el cole no era del todo feliz. Bueno, donde los homosexuales tenían que esconderse, vamos a ir a decir las cosas como son. Yo nunca he hablado tan abiertamente de esto, pero no hay por qué ocultar una realidad. Y una realidad que no está ni bien ni mal, que era una realidad que había y ya está. Pero sí que, imagínate, de hecho, yo en el cole no era feliz, porque mi padre, ya os digo, por las circunstancias, y enseguida me mandaron a la última fila y tú vas a terminar de camarera como tus padres me dijeron. Entonces eso fue rotundo, que como que una niña tan pequeña con 6 años no es difícil, pero yo aquí en el Pimpi era muy feliz. O sea, el Pimpi a mí me ha dado desde que nací toda esa carencia que yo tenía por otra parte, porque mi familia es distinta, porque mis padres no podemos ir juntos al Tívoli, pero todas esas carencias al Tívoli me llevaba Paco de chica.
o ese hombre que cuando por circunstancias me faltaba algo, le hace falta algo a la niña, Paqui, antes de iniciar. Nosotros hemos vivido como una familia, mi madre y Paco eran vecinos, cada uno vivía en su casa con sus vidas, pero siempre nos ha cuidado mucho. Y recalco que yo en el Pimpi siempre he sido feliz, porque siempre llegaba ese amigo de mi padre, mi madre trabajando arriba y mi padre abajo, ¿no? En las barras. ¿Dónde está Elenita? Y yo siempre estaba corriendo por aquí, o estaba en los jardines, o estaba por aquí dentro, que me la llevo al cine, o que me la llevo a dar un paseo, que me la llevo a comprar castañas, o que me la llevo a echarle, que antes le echábamos comida a las palomas y en la Plaza La Merced. Entonces yo aquí era una reina, yo no podía entender cómo en el cole yo era tan desgraciada y aquí era como la reina del Pimpi, era esa niña que todo el mundo mimaba, que todo el mundo cuidaba y que me sentía como en mi fortaleza en casa y feliz. Estamos a finales de la década de los 70, donde no solo la homosexualidad tenía que estar guardada en el armario, sino que además unos padres separados también ya estaba mal visto. Es decir, era el concepto de matrimonio para toda la vida, pase lo que pase, aunque no haya amor, aunque el amor se haya acabado. Eso no importa. Y encima además el aliciente de ser camarero, como que si eso fuera algo... Antes no estaba bien visto, para nada. Pero para nada. Hasta el día de hoy que vivimos de la hostelería, tan importante los camareros, tan necesarios en Málaga, sí. Que los lugares como el Pimpi tengan una calidad en sus servicios, porque es la carta de presentación de una ciudad ante quien viene a visitarlo, ¿no? La sonrisa del camarero, la atención, la recomendación. ¿Cuántas veces no le hemos preguntado a un camarero, ¿no? ¿Dónde puedo ir ahora a tomarme algo? ¿Cómo llego a la catedral? ¿Cómo llego al Museo Picasso? Y eso dignifica lo que nunca tuvo que estar devaluado, como es el camarero. Pero claro, toda esa situación, entiendo que en la calle hacía mucho frío cuando eras una niña y aquí estaba el calor, la zona de confort, la felicidad, las puertas, porque para ti era una familia estructurada, aunque tus padres estuvieran separados, aunque Paco tuviera ese rechazo social por ser quien era, para ti de puertas hacia adentro era tu familia, Yo aquí era feliz. Tu vida. Yo aquí era feliz porque era una niña mimada. Era la única niña, mi hermana después nació a los 6 años, pero yo aquí era la única niña, entonces era la mimada. Y ahora soy consciente, en aquel entonces no era consciente, pero ahora soy consciente de la suerte que tuve de todo lo que viví. Ojo que la homosexualidad de Paco la vivimos con un respeto tremendo. Y naturalidad. Una naturalidad y un respeto tremendo. Yo lo sabía, pero yo en ningún momento, o sea, delante de mí no había ningún intercambio, por decirlo de alguna manera, con nadie, ¿no? Era un respeto máximo, que yo siempre he vivido ese tema, con lo cual no podía entender tanta historia, ¿no? Y Paco, perdona Elena, tú que has sido casi como tu segundo padre, Paco, que sale de Córdoba, vamos a decirlo sin pelos en la lengua, huyendo, ¿llega a encontrar aquí la felicidad? Porque claro, la sociedad también era injusta y agresiva, ¿no? En Málaga. Málaga es verdad que es una ciudad mucho más cosmopolita, más hospitalaria, más abierta, quizás que Córdoba, más tradicional. Pero encuentra aquí ese rincón de felicidad que buscaba Paco en su salida de allí. Yo siempre he visto a Paco feliz. Yo no he visto a Paco con remordimiento, ni con historias, ni con conversaciones. Yo siempre lo he visto feliz porque es que estaba rodeado de toda esta gente. Estaba rodeada de Gloria, estaba rodeada de Pablo, estaba rodeada de Antonio, que lo tenemos ahí. Estaba rodeado de tantos y tantos amigos que tenía aquí, que él lo que hacía le gustaba y era inmensamente feliz. Él se dedicaba, pues nada, a organizar también con mi padre, evidentemente, todas las tertulias literarias. Ellos tenían una vida muy rica y cuando no estaban, o estábamos en un museo, o estábamos en una exposición de Manolo Fuerte o de Pepa Aguilera, o sea, sus vidas estaban muy, muy hidratadas, muy nutridas por toda esa cultura, ¿no? Entonces ellos no paraban. Si no era en el Pimpi, era con toda la Málaga cultural, que en aquel entonces era muy potente. Hablamos de los años 70 y nos metemos o buceamos en esa parte cultural porque Pepe y Paco desde el principio tuvieron claro no solo que el vino era, bueno, pues un poco carta de presentación de lo que sabía y olía a Málaga y a Andalucía, pero también desde el principio hubo una raíz, una vinculación con la cultura que nunca ha perdido el Pimpi. Después parafrasearemos a Pepe, pero
Pepe, el gran Pepe. El gran Pepe. Pero digo que desde el principio, con esa vinculación con la universidad, que nace en los mismos años, con la cátedra de flamenco, tan vinculada al flamenco, vino y flamenco son marca Andalucía, y ahí ellos tuvieron claro que, bueno, pues esa parte literaria de la mano de Gloria Fuerte, esa vinculación con el flamenco, todo eso empieza a sentar sus bases de lo que es hoy, de todos estos barriles que recuerdan quién ha pasado por aquí. Pero fue desde el principio. Fue desde el principio. Ellos lo tuvieron claro. Simplemente ellos trajeron a Málaga lo que conocían de Córdoba, y en Córdoba ya lo hacían. En Córdoba eran muy amigos del cordobés, muy amigos de Antonio Gala, muy amigos de Pablo García Baena, muy amigos también. Estaban muy en el entramado cultural de Córdoba, con lo cual ellos simplemente trasladaron a Málaga aquellos que ya traían enseñado, ¿no? Y vivido. Con lo cual, sin quererlo, fue un éxito. Déjame volver a asomarme a los ojos de aquella niña de 10 años, ya de finales de los 70, principios de los 80, que me imagino que por aquel entonces era absolutamente inconsciente de que compartía mesa y mantel y carreras con nombres propios de la historia, de la cultura, de las letras, de las artes. Antonio Gala, Gloria Fuertes, Rafael Pérez Estrada, en fin, tantos y tantos nombres que hoy recordamos en imágenes que Juvenal recorren. Soto, Merlo. Tú no eras consciente, para ti eran parte de tu familia, de tu día a día, de tu felicidad. Antonio, como vivía en Madrid, pasaba temporada en Madrid, pasaba temporada en Córdoba, antes de comprarse la Baltasara. Él recalaba en casa de Paco cuando venía a Málaga y estaba bastante tiempo, con lo cual con Troilo, yo jugaba con Troilo de chica. O sea, ese perro que ese sí que estaba mimado, madre mía. O cuando él se iba de viaje, él dejaba a Troilo con mi madre y nosotros nos quedábamos con el perro, ¿no? Ahora ya te digo que lo reconozco, lo sé y lo agradezco en lo más profundo, porque eso son vivencias que pocos niños tenían, ¿no? Pero yo en aquel entonces lo vivía de una manera muy natural, o llegar una noche a cenar, porque nosotros cenábamos en casa de Paco y ya no íbamos a mi casa a dormir, ¿no? Paco nos daba de cenar y ya nos acostábamos mi hermana y yo, porque mi madre trabajaba. Y ver a Tere Simoy sentado, que en aquel entonces Tere Simoy era un personaje también importante, o no sé, nuestras navidades con Gloria Fuerte, que es que eran súper chulas, ella siempre recitando en la mesa, calmada, pausada, tranquila. O yo qué sé, es que han sido tantos y tantos y tantos personajes. Estrellita Castro, que era súper graciosa, decía, le voy a hacer una tortillita a mi marido. ¿Quién ha sido el personaje que haya pasado por en aquellos tiempos de niña, no me refiero ahora, que más te haya marcado, que tú recuerdes y te veas correteando, te veas ya entrando en la adolescencia y dijeras, ¿quién es esta persona? ¿Y el papá quién es? A mí me ayudaba mucho estar y me hacía muy feliz estar con Pepe Aguilera. Pepe Aguilera era un pintor de Málaga. Y en ese que me llevo a la niña, que me la traigo, que para arriba, que para abajo, él estaba todas las semanas, subía los domingos a casa, y si yo me tenía que disfrazar, me disfrazaba él, porque yo me disfrazaba muchísimo. Y él me pintaba unos rabillos. Te voy a disfrazar de india, a mí me encantaba. Las niñas iban de princesa y normales, y yo de pronto el otro, como era pintor, me salían unos ojos y me pintaba mi lunar y me rodeaba con un montón de telas chulas que él había traído de no sé dónde. Y yo ahora soy consciente, pero antes me veía un poco bicho raro. O sea, ahora digo, madre mía, qué vivencias, qué chulo. Pues yo decía, ¿por qué no me puedo disfrazar como una niña normal de princesa? Yo tengo muchos recuerdos con Pepe, tengo muchos recuerdos con Manolo Fuertes, que vivía al lado, éramos vecinos Paco, mi madre y Manolo. He vivido mucho, también pintor, ¿no? Que de aquí le mandamos un recuerdo muy bonito, y me podía recoger del cole Antonio Gala con Paco, me podía recoger uno, me podía recoger otro, yo lo mismo. ¿Nunca sabías quién te recogía? Ni sabía quién me recogía, ni sabía dónde iba a recalar, que lo mismo estaba aquí en el Pimpi, que me ponían 2 sillas y me decía que hoy te acuestas, que hoy esto va para largo. O es que no, mi vida era un poco
es contradictorio, ¿no? Porque la vida de un niño tiene que ser recta y yo he sido una madre muy recta con mi hija, ¿no? Porque digo, que no viva mi hija como esa ansiedad, no de dónde voy a acabar, de dónde no voy a acabar, Dios mío, de mi vida. No cambiarías ni un segundo. Yo no cambiaría ni un segundo, no cambiaría ni un segundo de nada, porque ahora sé la riqueza que yo he vivido de pequeña en esta casa y todo lo que me ha dado el Pimpi desde que yo nací. Y no sería la Elena de hoy la que es. La Elena de hoy, cada una de sus vivencias, ¿no? Si no hubiera hecho ni la vivencia ni la mili con Pepe Cobos, que yo he hecho la mili con Pepe. Que no es una mili fácil. Que no es una mili fácil. Elena, en estos años de adolescencia, ¿cuándo empiezas a perderle el miedo a la calle? En el momento en el que ya vas creciendo y ya sientes ese orgullo de la familia que tienes, el Pimpi va creciendo, se va afianzando, porque ningún inicio es fácil. Tuvieron que aguantar, tuvieron que hacerse fuertes ante vientos huracanados que te golpean en la vida a cualquiera. Y aquí ellos confiaron en el destino y en su primera impresión de que este era el lugar, y aguantaron pese a que vinieron evidentemente épocas complicadas. Pero me hablabas de esa infelicidad en el colegio y esa felicidad, ese contraste, ¿no? Ese sentirse en casa aquí, entre estas paredes. ¿Cuándo empiezas a perder el miedo y a decir, oye, que es que lo que yo tengo es un tesoro? Pues te va a parecer increíble, pero yo le empiezo a perder el miedo y cuando yo realmente me enraizo en esta casa, aunque sí que he sido consciente bastante antes, desde pandemia. Yo enraicé muy bien en el Pimpi desde pandemia, porque tuve la oportunidad de volver a gestionar esta casa. Siempre lo he gestionado a la sombra, ¿no? Pero el verme en pandemia sola aquí y por circunstancias que el Pimpi, que yo para mí que por mucho que yo hubiera querido o no querido, el Pimpi yo creo que te llama, como lo que hablábamos esta mañana, como ese destino, ¿no? La pandemia cerró mi oficina y me tiró a las calles porque yo estaba cómoda en la oficina y era mi puesto, era el puesto donde me puso mi padre, y por circunstancias tuve que salir y hice un proceso muy bonito de cambio. Ya mi padre y yo ya le habíamos cambiado, yo siempre lo cuento, yo tuve una asesoría, la cerré para meterme aquí porque mi padre me dijo, o te viene Elena o el Pimpi desaparece. El Pimpi cuando abría por las tardes, cuando no tenía gastronomía, tenía 2 o 3 ligeritos y una tabla de ibérico, ¿no? Pero realmente cuando yo me enraizo, o sea, yo estoy orgullosa de ese cambio que hicimos mi padre y yo, pero yo después me voy a la oficina, con lo cual de alguna manera me desconecto. Siempre conectada, siempre pasando por casa, pero en otra dimensión cerca, pero yo cuando vuelvo a enraizar aquí en pandemia, lo veo de manera distinta. También la edad que tengo, ¿no? También tengo 53 años y de alguna manera estoy bastante más calmada, bastante más... como que se posa todo y lo ves de otra manera, ¿no? O sea, relativamente hace muy poco que yo realmente siento la conexión con el cielo y con la tierra aquí en mi Pimpi. Antes de que llegue a ese momento, el Pimpi a día de hoy es una marca de éxito, de la que vamos a hablar ahora, por supuesto, pero en esos orígenes de bodega, donde empieza a meterse pues, un tapeo, ¿no? Un concepto de muy andaluz, ¿no? Del tapeo, también hubo tiempos difíciles. ¿Cuáles fueron los tiempos más difíciles que me imagino que tú como niña o como joven, no sé si fuiste testigo directo o tu padre como padrazo que es, intentaba esconder esos momentos de dificultad para que no fueras consciente de que había que sudar tinta china para sacar esto adelante? Pues la Málaga de los final de 70, inicio de los 80 estaba muy complicada, había mucha droga en el centro no está como lo conocemos a día de hoy, estábamos rodeados de beatas, de barrios complicados, ¿no? Y yo, por ejemplo, recuerdo un día que yo entraba por el salón, uno de los amigos de mi padre me había dado una vuelta y entraba de la manita del salón. Yo tendría 3 años, porque esta mañana, que yo hablo todas las mañanas con mi padre, se lo he preguntado, ¿qué edad tendría yo ahí, papá? Digo, yo estaba escondida en la barra porque yo me acuerdo que los vasos volaban y que me protegieron, me metieron en la fuente. Y digo, yo estaba en la barra, papá. Dice, no, tú estabas entrando
y mi padre se estaba pegando con 3, mi padre con una cadena, porque mi padre tenía una cadena, una porra, o sea, imagínate los tiempos tan complicados que mi padre ha tenido que vivir para alejar todo ese mundo del pimpi, porque lo fácil es que entre los de la droga, porque el pimpi estaba de moda. Mi padre pinchaba muy bien, tenía un montón de discos y él, tú imagínate mi padre metido en una barra. O sea, es que había muchísima gente y ya era un sitio de moda, con lo cual la droga tenía que estar, y la droga de aquel entonces que era una droga dura. Y yo recuerdo de entrar, cogerme, pero claro, yo ver a mi padre, estaba pegando en lo primero, papá, y al mirar mi padre, le pegaron y le rompieron 3 costillas. Entonces dice mi padre, me rompieron 3 costillas, Elena, nada más que porque pensaba que te estaba pasando algo. Fueron momentos muy complicados. El pimpi lo teníamos que cerrar cuando había una trifulca de esa, ¿no? En los tiempos que estamos viviendo es difícil, ¿no?, enmarcarte en ese entorno. Quizás tú de niño no viviste eso, porque, no. ¿Sabes lo que te digo? Yo sí, yo tuve que vivir todo ese momento bastante complicado hasta que mi padre pudo alejar eso e instaurar todo lo que a día de hoy conocemos, que por eso la cultura, las tradiciones, el suavizar el que ese tipo de personajes no se encontraran cómodos en esta casa. ¿Cuándo empieza a levantarse el pimpi más gastronómico, sin perder sus raíces, sin abandonar su compromiso con la cultura? Es verdad que el centro vive un antes y un después, sobre todo esta parte de calle Alcazabilla, cuando se abre el túnel de la Alcazaba, estamos hablando ya pues de casi del siglo XXI. Pero hasta entonces hubo que limpiar mucho, que barrer mucho, que sufrir mucho, y que hoy día cualquiera que venga aquí dice, es que esto es pero esta montaña está construida o conseguida a base de muchos granitos. Muchos granitos y muchas personas que esta bendita casa ha traído para que la gestionen. Mi padre, cuando se va en el 86, empieza a gestionarlo Paco y mi tía Victoria, y ahí hay un largo periodo de tiempo que el pimpi está en tierra de nadie. Pues era un pimpi cultural, era un pimpi social, era un pimpi que funcionaba. Pero la revolución total fue... ¿Tú quieres que te lo cuente así tal cual fue? Tal cual. Sin pelos en la lengua. Total, si no nos va a decir nadie nada. La revolución total fue cuando en el 2001 chocan los aviones con las torres, ¿no? Ese fatídico día que todo el mundo puede recordar exactamente qué es lo que estamos haciendo. Por la noche me llama mi padre y me dice, Elena, el mundo ha cambiado y si no nos metemos en el pimpi a transformarlo, el pimpi se cierra. Y mi padre es muy rotundo. Y yo no sé por qué yo tengo una conexión especial siempre con mi padre. Yo a mi padre le daré 1 y 2 millones de veces una oportunidad en mi corazón. Por suerte siempre se la he dado y por eso tenemos el respeto, la complicidad, el amor infinito que mi padre y yo nos tenemos. Entonces, bueno, pues digo, bueno, papá, pues ya veremos. Y él estuvo viniendo y Elena, yo con mi asesoría feliz, y a mí me iba muy bien, yo tenía un montón de clientes, yo trabajaba con Javier Onieva, que me respetaba enormemente, que me ponía en mi sitio, que Elena esto, y me daba un montón de trabajo. Pero llegó el 2004 y me dijo, bueno, Elena, ¿qué haces? ¿Tú qué haces? Pues yo estaba aquí arriba con mi asesoría, donde está ahora mismo el cuartillo de jamones, aquí arriba, en la planta de arriba. Y me dice, bueno, Elena, ¿tú qué es lo que vas a hacer? ¿Es que te tienes que meter aquí o es que cierra? Y yo, loca perdida, no me lo pensé, cerré la asesoría y me metí aquí con mi padre. El pimpi no tenía terraza, el pimpi no tenía cafetera, el pimpi no abría el almuerzo, no abría por la mañana, el pimpi tenía vasos de plástico, el pimpi tenía autoservicio. El pimpi no tenía ninguna de las áreas que tenemos a día de hoy. Yo cuando me metí con mi padre, que yo cuando hago algo lo hago a tope o no lo hago, no me meto, llevaba la reserva, llevaba las compras, llevaba la recepción con los proveedores, llevaba la contabilidad, llevaba cualquier documento, licitación, ¿no? de ayuntamiento, cualquier tema. O sea, a mí mi padre me llevaba como Don Quijote llevaba a Sancho Panza, o sea, de cabeza,
para allá, y yo me tiraba ya vamos, entonces, yo no sé cómo, porque, bueno, sí sé cómo, con mucho sacrificio y con mucho trabajo, cómo sale todo, ¿no? Pero yo no sé cómo de pronto conseguimos que el Pimpi estuviera donde está a día de hoy, que el malagueño pueda sentirse respetado y de verdad aquí en esta casa, porque el vino era de Córdoba, fue lo primero que cambiamos, eso fue, tú no sabes las peleas, o sea, lo recuerdo como un momento complicado y difícil porque la estructura de ese Pimpi actual empezamos a girarla, esto mi padre y yo los dos juntos, empezamos a girarla y tanto el vino como mucha estructura fuerte y pilares del Pimpi fuimos rompiéndolo. Pero fueron decisiones que al final han ido conduciendo a lo que es. El Pimpi de siempre ha sido verdad y uno cuando entra en esta casa lo puede oler, ¿no? Pero por la historia que tiene esta casa y por la historia que tiene todo este entorno y por la historia que tiene esta tierra, los restos fenicios, la ciudad fenicia de Málaga se inicia ahí en la terraza del Pimpi, ¿no? Y de ahí la musulmana, o sea, de ahí la romana y de ahí la musulmana y de ahí, tú imagínate la de gente, la de historia, la de vivencia, la de alma, la de energía que hay en este sitio, ¿no? Entonces, naturalmente, esta casa te lleva y tú la sientes, pero el cambiar y el ser realmente 100% malagueño, eso yo creo que ya le dio el pistoletazo de salida total, que es el Pimpi que a día de hoy conocemos. Y desde el primer momento, y especialmente en la década ya de los 2000, Pepe, y especialmente Pepe, empieza a ramificar el Pimpi por toda la ciudad. Es decir, el Pimpi sigue teniendo su semilla, su rama, su tronco en el lugar en el que nos encontramos, donde se inició todo en 1971, pero después en todo lo que olía a cultura, en todo lo que olía a necesidad social, en todo lo que era tradicional, en todo lo que significa tradición, patrimonio de Málaga, salía una rama de aquí. Ahí estaba Pepe. Y ahí estaba Pepe. Volando. Y además de manera, permíteme que lo diga, de manera desordenada, porque él no pensaba, él actuaba y después Da pensaba. igual. Él ofrecía, él llegaba, daba y después pensaba lo que había dado. Sí. Eso es verdad, es que yo lo he visto. Eso es verdad en todos los sentidos, tanto en lo cultural como en lo social, como él se da a mano llena, él se derrocha. Él no ha venido a esta vida para tener medida, eso que lo tengan los demás. Él se derrocha tal cual lo piensa, se da al 100% y lo sigue haciendo a día de hoy en Coín. De hecho, hace poco le han dado la medalla de la ciudad por su compromiso, pero no por su compromiso a Coín. Él tiene compromiso donde esté, porque mi padre es que es muy verdad y sobre todo muy sensible a todo ese entramado social que tiene alrededor, ¿no? Tiene como mucha sensibilidad de ver como las necesidades que tiene el entorno e intentar cubrirlas. Es que Pepe ha ayudado a mucha gente a través del Pimpi y después ha sido un imán para la cultura, por mucho que la cultura, que a día de hoy Málaga y la cultura son dos conceptos absolutamente unidos, pero Málaga no ha sido nunca una ciudad cultural, sin embargo aquí siempre había un imán, estaban pues lecturas de poemas, exposiciones, puntos de encuentro y de ahí el origen de Lunares. Y quiero incidir en que ese desorden de quiero ayudar aquí, quiero ayudar allí, tengo que ayudar allí, ante cualquier llamada, yo recuerdo la época en la que todo el mundo venía a Pepe, Pepe ayúdame, porque sabían que Pepe te ayudaba. Ese es el origen de la fundación, que es quizás el otro gran pilar sobre el que se asienta el Pimpi y que ha conseguido focalizar toda esa apuesta cultural, social y comprometida con Málaga, que empieza con el Pepe que ayuda a todo y que ahora se focaliza en la fundación. Pues sí, esa revolución del amor, como nosotros lo llamamos, ¿no? Porque en realidad toda esta energía que Pepe pone es una revolución, porque es una manera de hacer las cosas de otra manera, pero desde el amor, desde la ayuda, desde el tenderte la mano. Y sí, en el Pimpi, como tú bien has dicho, de siempre ha sido sensible a todas las carencias y él quería ayudar en todo. Y hubo un momento, yo como siempre estoy poniendo orden, mi trabajo es poner orden y honestidad y cabeza, ¿no? a todo esto. Entonces le digo, papá, nos va a coger Hacienda y nos va a mandar al otro barrio, porque tú no puedes invitar al 100% a quien tú quieras.
O sea, hay que tributar por toda esa ayuda. Digo, es que ¿por qué no montamos una fundación? ¿Por qué no montamos una asociación? ¿Por qué no nos separamos? Y ahí decidimos separar la parte social de la parte empresarial, ¿no? Que era lo normal, porque estaba todo liado. De pronto mi padre cerraba el Palomar, le daba, yo qué sé, daba un menú de X, de lo que fuera, a 100 personas y aquí paz y después gloria. Y adiós, hasta luego. Pero sin pensárselo, como tú decías, de manera natural, ¿no? Entonces así nace la fundación, con ese pero la fundación nace y es relativamente joven, pero nace desde ese compromiso que tiene el Pimpi desde su inicio, desde toda la vida. Es que eso no es algo que esté de moda, que ahora realmente también está de moda y que por suerte está de moda y que la gente lo tiene cada vez más arraigado en su empresa, la responsabilidad social corporativa. Nosotros tenemos un don, que yo siempre lo digo, tener esa necesidad de ayuda dentro de tu corazón es un don que nosotros tenemos. Y yo por suerte he heredado ese don loco de mi padre, pero bueno, de manera bastante más organizada. Yo te decía antes que en algún momento iba a parafrasear a Pepe Cobos, que decía que toda esta vorágine de apuesta cultural y social nace de su compromiso y de esa mentalidad de devolverle a Málaga todo lo que Málaga le ha dado al Pimpi. Esa frase yo se la he escuchado a Pepe hasta la saciedad. Es que tú cuentas con que un niño de 23 años llega a Málaga con una mano delante y otra detrás, como me venía con Paco, ¿no? Que tampoco venían. Y tú fíjate todo lo que le ha dado Málaga. O sea, Málaga le ha dado la libertad a un niño que en Córdoba no sabía bien cómo desarrollarse, y Málaga le dio, como es tan cosmopolita, tan abierta, tan bonita. Málaga le ha dado toda esa vida tan libre que mi padre ha vivido. Entonces, él no tiene ni palabra, ni hechos, ni dinero para devolverle a Málaga tanto, tanto, tanto como le ha dado. Pero es por eso, porque Málaga se lo ha dado todo. De mano de ese binomio Paco y Pepe y todo lo que y todas sus vivencias y todos sus destinos han nacido todos y cada uno de los proyectos. El proyecto cultural, de atracción de imán cultural, los barriles tan identificativos, los crecimientos, la Sol en la que tú tuviste tanto que ver, la terraza, el paso gastronómico, la apuesta por la huerta. Es decir, todos esos inventos que ahora hoy día tenemos tan consolidados han sido inventos que ha ido teniendo ocurrencias de Pepe. Esto tenemos que ir por ahí, ha sido visiones que ha ido sin, y además siendo autodidacta, porque Pepe ha sido autodidacta. Y tenemos a día de hoy, en pleno año 2026, un Pimpi que no solo es orgullo del malagueño, sino que es primer lugar de visita del que viene de fuera, da igual de dónde venga, de Teruel, de Múnich o de Corea o de Australia. Da igual y tiene que pasar por aquí, porque tú nada más pasar, si entras por calle Alcazabilla y te ves en ese salón con esos carteles, es historia y es verdad, ¿no? Y tú hueles el vino, porque aquí dentro hay vino. O sea, esto podía estar o vacío o lleno de un líquido que hay ahora especial, pero los barriles están llenos de vino para que huela, para que tú desde que entres al Pimpi puedas oler este vino moscatel, que huela a Málaga. Por los cuatro costados. Es que es brutal. O sea, esa dulzura de esa uva moscatel. Es que entonces desde el olor, desde la visión que ve esta casa con estas paredes así encaladas, que te sientas y que puedes probar todos sus productos, sientes Málaga perfectamente simplemente con que tú vengas al Pimpi. Yo siempre digo que el Pimpi es el alma de Málaga. Que al final el que venga, primero viene recomendado, porque el boca a boca es fundamental. Y aquí cualquier malagueño, cuando viene alguien de fuera, algún familiar, oye, ¿dónde puedo ir a comer? Lo primero que nos sale es el Pimpi. Tú lo traes a tu casa, de la misma manera que tú puedes llevar a tu familia, a tus amigos a tu casa, tú lo traes aquí al Pimpi a casa. Y bueno, y así es el Pimpi que a día de hoy vivimos, ¿no? Oye, Elena, ¿sientes la responsabilidad a día de hoy que gestionas esta casa con los valores, con todo lo que has heredado y vivido? ¿Sientes esa responsabilidad de mantener un legado tan grande? Porque evidentemente, pues a día de hoy la parte empresarial ha cambiado,
y tú eres la que lleva el día a día, entiendo que habrá una mezcla de orgullo y responsabilidad. Hay una mezcla de muchas cosas. Hay una mezcla de una responsabilidad muy fuerte, un orgullo muy fuerte, una lealtad y un respeto a todo mi legado, mi familia, todos mis ancestros, ¿no? Mi Paco, mi tanta gente como ha pasado en esta casa, toda esa vivencia, todo eso se me da como una especie de cofre que yo recojo, que yo cuido, que yo con todo un pedazo de equipo que tengo, no yo. O sea, yo como cabeza de flecha, como yo digo siempre, pero esto aquí trabaja un montón de gente apasionada, como tú puedes sentir los colores de tu Málaga, ¿no? Pero yo siento eso, que nos han dejado un cofre lleno de toda esa vida, de toda esa vivencia, de la responsabilidad de una familia, que simplemente tenemos que cuidarlo para dejarlo en la siguiente generación, sea quien sea el que lo lleve en breve. Y esa es la clave del éxito, que aquí el malagueño se siente como aquella niña que tenía frío en el cole y que sentía que no era feliz y se encontraba aquí en lugar seguro. Total. Eso es lo que siente el malagueño cuando está en el Pimpi, pero al mismo tiempo el orgullo de, igual que pues está la Mezquita de Córdoba, está la Alcazaba de Málaga, la Alcazaba de Almería, la Giralda de Sevilla. Aquí en Málaga tenemos el Pimpi y es uno de los grandes atractivos que tiene turísticamente, cuidando la gastronomía, apostando por la cultura y ayudando a los que más lo necesitan. Y ese es el pilar sobre el que se asienta el un 360, Pimpi de hoy. Todo. Antes de terminar, Elena, quiero que abramos ese baúl de los tesoros que hemos tratado de abrir hoy. Y si tú abrieras ese baúl hoy, te asomaras a esa niña que nace en el 73 y que ha vivido tantas cosas en estos 50 y tantos años, ¿cuál es el mayor tesoro que no sea físico? O que sí sea físico, que tienes, que guardas, que es lo más valioso de tu vida. Yo creo que el valor tesoro y lo que me identifica es por la vida tan difícil que he tenido y cómo he podido sobrellevar todo eso, transformarlo y hacer la guerrera que a día de hoy llevo en mi cuerpo, ¿no? Yo creo que toda esa vida que yo de pequeña no entendía bien, ahora entiendo perfectamente que todo eso era un camino que yo tenía que ir recorriendo para que se gestara esta mujer que a día de hoy tú tienes delante, que es una mujer fuerte, que es una mujer resiliente, que es una mujer honesta, leal, que por suerte tengo muchísimos valores. Yo creo que si me asomara, vería a esa niña y le diría que tuviera paciencia, porque al final todo se pone en su sitio y por supuesto me llevo todas mis personas de mi alma, no todas las personas que han pasado aquí, todas, no me dejaría ninguna detrás, aunque tuviera ese recuerdo, porque todas esas personas han hecho que el Pimpi esté aquí a día de hoy, no me dejo a ninguna, recuerdo muchísimo muchas personas que realmente parece que han dejado una semilla que no tenía que ser, sí tenía que ser, y que gracias a todas esas personas estamos a día de hoy tal cual estamos, que es el momento más glorioso y más dulce que te puedo asegurar que ha vivido mi familia. Hemos comprobado durante todos estos minutos que nadie ha regalado nada y que el fruto de ese gran momento que vive el Pimpi es gracias al tesón, al trabajo y a toda una serie de circunstancias. Elena, aunque haya visto al día anterior a las personas que forman parte de la familia Pimpi, cada día que entra por esta puerta saluda una y otra vez y da 2 besos a todo con el que se cruza. ¿Cuál fue la última vez que lloraste de alegría cuando cruzaste la puerta de entrada al Pimpi? Yo me emociono cada día que entro al Pimpi. Hoy que sabía que era un día especial, a mí esto me cuesta mucho trabajo, como tú sabes, yo no sé por qué, pero el exponerme, el abrirme, me cuesta bastante. Yo entro todos los días con ilusión y con esperanza y con pellizco a esta casa, porque tengo la suerte de sentirla. O sea, yo todavía tengo la suerte y la capacidad de seguir asombrándome, como te he dicho esta mañana, Santi, ¿no es bonita la casa? Da igual que esté en las sillas con las patas para arriba, da igual que esté cerrada, da igual que esté abierta, que con gente, que con lluvia, que sin luz, que con luz, no importa. Esta casa alberga un montón de tesoros que yo
no te puedo decir, pero que tengo la suerte de sentirlo. Entonces me emociono todos los días que entro a esta casa. Porque además también ha vivido esta casa desde el primer momento y esta casa es orgullo de nuestra tierra y nos va a acoger en este proyecto en el que era importante poner la primera piedra en la historia que nos va a acoger, que es la historia madre de la fundación, que hoy día pues ofrece este compromiso cultural, social, artístico, patrimonial que conforma estos podcasts que vamos a lanzar el día de hoy. Y yo quiero terminar, Elena, dándote las gracias, brindando contigo con este vino de Málaga por Pepe, por Paco, por el Pimpi, por ti y por Málaga. Vamos. Gracias. Pues hasta los próximos capítulos de estos lunares que vienen a ahondar aún más, como digo, en ese compromiso que tiene el Pimpi, su historia, con Málaga, con su cultura, con sus artistas, con su gente, con su patrimonio y con sus raíces.